Hola chiquillos, espero que estén súper bien y les traigo esta clase que esperamos que sea un poquito más corta que las anteriores, ya que el tema es más pequeño, ¿ya? Vamos a continuar, por supuesto, con el proceso de independencia, que es nuestro objetivo principal. El objetivo de esta clase en particular es comprender la multicausalidad de los procesos históricos, ¿ya? Ya sabemos, ¿cierto? De hecho, en la clase anterior estuvimos viendo algunas causas, ¿cierto? Ahora vamos a seguir con eso. Y analizar fuentes históricas escritas. Para esta clase vas a necesitar tu cuaderno, el libro, un lápiz y una goma. Recordamos, estamos en la unidad 2, que se llama La construcción de la República de Chile. ¿Ya? Chile es una república hace poquito más de 200 años. Antes fue una colonia, o sea, un territorio que era gobernado por una potencia extranjera, que en nuestro caso era España. Por lo tanto, esa dominación se dio durante muchos años, alrededor de 300 años. Y en el momento que estamos analizando, Chile logra independizarse de España por diversas causas. La clase anterior vimos las causas externas, ¿cierto? Las vamos a nombrar rápidamente. Si ustedes se les olvidan, por supuesto que pueden ir al video anterior y ahí están explicadas cada una. Ahora solamente las vamos a nombrar. La número 1 es la Ilustración, la número 2, la Revolución Francesa, 3, la independencia de Estados Unidos y 4, la invasión napoleónica. ¿Ya? Estamos estableciendo esas 4 principales causas externas, o sea que su origen se da fuera del territorio. De todas maneras, estas causas están en la página 118 de su libro, ¿ya? Ahí también aparecen explicadas y aparecen otro tipo de información que ustedes pueden ir y profundizar. Entonces, como tenemos en mente que la independencia es un proceso multicausal, o sea que ocurre por distintas causas, establecimos las externas, que son las que acabo de nombrar, que, que es por factores que están fuera del territorio, y las internas, que en contraposición serían las que se relacionan con factores que se encuentran dentro del territorio. Por lo tanto, ahora vamos a comenzar a ver las causas internas. La primera causa interna que vamos a establecer es el descontento criollo. Criollos se le llamaba a los habitantes del territorio americano, no solamente chileno, que eran hijos de españoles, pero que habían nacido aquí, ¿cierto? Eso eran los criollos. Los criollos tenían riqueza, claramente, tenían riqueza, tenían educación, eran hijos de la élite, ¿cierto? De las personas más poderosas, de los españoles. Pero, a pesar de que tenían muy buena educación, tenían riqueza, no podían ejercer cargos políticos importantes. ¿Por qué? Porque desde la metrópoli, desde España, había una prohibición. Solamente los cargos políticos importantes, los cargos de gobernador, en el caso de Chile, ¿cierto? Que es una capitanía general, lo podían ejercer solamente españoles. No importa que los criollos tuvieran más conocimiento del territorio, tuvieran las mismas habilidades, no solamente no podían acceder a estos cargos porque no eran españoles. Entonces eso la verdad es que les empezó a molestar a los criollos. Entonces, como un primer factor, tenemos este descontento. Ya. La causa número 2 que vamos a establecer es la situación económica que se vivía en América, ¿cierto? Si bien estamos viendo la independencia de Chile, ya sabemos que esto obedece a un proceso que se llevó a cabo en todo el continente. Entonces, lo que
yo estoy diciendo y las causas que podemos establecer las podemos extrapolar a la situación de cualquier país de Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, la situación económica. No vamos a ahondar en las reformas borbónicas del periodo porque no es necesario ya, pero solamente eh, saber que desde España se realizaron eh, una serie de reformas que afectaban las libertades económicas de las colonias, ¿ya? Por lo tanto, las colonias y las personas que aquí habitaban no tenían la libertad, por ejemplo, de comprar y vender, de realizar intercambios económicos con quienes ellos quisieran, sino que se establecieron monopolios comerciales, solamente que estaban solamente regidos desde la metrópoli, ¿ya? Entonces esa ausencia de libertad eh, fue lo que también fue molestando a los criollos, a las personas que realizaban actividades económicas en esta parte del mundo. El número 3, la causa número 3, la vamos a establecer desde la identidad. ¿Ya? ¿Qué queremos decir con esto? Los criollos, sí, son hijos de españoles, pero muchos de ellos quizás ni siquiera han tocado España o solamente fueron cuando ya eran un poquito más grandes a estudiar o algo así, pero no se identifican con ese lugar, ¿cierto? Con la cultura europea. Ellos ya han creado una cultura propia, ¿cierto? Y que se relaciona con el arraigo en el lugar en el que habitan. Ellos no se sienten españoles, ellos saben que no son españoles, les prohíben hacer las cosas que hacen los españoles. Ellos son criollos y quieren estar en este lugar, ¿cierto? No quieren irse a otro lado. Y quieren mejorar o quieren transformar el lugar en el que habitan. ¿Ya? Entonces hay algo que tiene que ver y que lo vamos a ver posteriormente como con esta idea de patria, ¿cierto? Que es algo como mucho más sutil, ¿ya? Pero que tiene que ver con eso, con la importancia que le dan al espacio que están ocupando. Y número 4, la expulsión de los jesuitas en 1767. Ya, tampoco vamos a ahondar tanto en esto porque no es necesario, pero para que ustedes sepan como antecedente, los jesuitas eran una orden religiosa que era muy importante en América en general, ¿ya? Es una institución, una orden religiosa que se dedicó básicamente a la educación, ¿ya? Entonces, tenía mucha credibilidad entre la población. Por lo tanto, los jesuitas eran vistos como un ejemplo de rectitud desde la moral, desde lo ordenada que era esta congregación religiosa, y ellos se dedicaron más que nada a instalar escuelas, colegios, que era el lugar donde se forman más sacerdotes, em, y y se dedicaron básicamente a la educación, ¿cierto? Como ya lo mencioné. Por lo tanto, cuando los jesuitas empiezan a ganar poder, a ganar dinero también, porque las grandes familias les empezaron a regalar tierras, a regalar dinero para que la orden se mantuviera y siguiera creciendo. Eso no fue bien visto por la corona española y en 1767 dicen ya, los jesuitas están teniendo casi más poder que el rey de España en América, así que mejor que se vayan, ¿ya? Y les quitan todo y no puede haber ni un jesuita pisando América. Y esto a los criollos no les gustó nada, porque los criollos ya estaban acostumbrados, era parte
de la identidad latinoamericana, el estar con las órdenes jesuitas, con la orden jesuita. Por lo tanto, a ellos no les gustó nada la expulsión de los jesuitas y encontraron que era como menoscabar las oportunidades que ellos tenían de educación en este continente. Ya, ahora que ya tenemos todas las causas, ¿cierto? Las externas y las internas, la hemos nombrado, revisado rápidamente a grandes rasgos. Vamos a ver ahora un pequeño análisis de una fuente primaria. ¿Qué es una fuente primaria? Es un documento que su origen está en el pasado que estamos analizando, ¿ya? O sea, es un documento que viene directamente del pasado y nos muestra, nos explica, les ayuda a los historiadores, ¿cierto?, a comprender cómo era ese pasado. Eso es una fuente primaria. Ahí sí. Ya. Entonces ya sabemos quién es este caballero, sabemos que es un sacerdote criollo, por eso escribe en Catecismo Político Cristiano, y que se quiere ocultar bajo el seudónimo por el contenido de sus textos. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que hacer en segundo lugar, siempre cuando nos enfrentamos a una fuente, una vez que identificamos quién la escribió, vamos a leerla y releerla y buscar en el diccionario, si es necesario, todas las palabras o todos los conceptos que nosotros no entendemos. ¿Ya? Por ejemplo, esta fuente no está en un lenguaje tan difícil, pero por ejemplo la palabra subrayada, metrópoli. Tenemos que saber que la metrópoli se está refiriendo a España, ¿cierto? El lugar del que nosotros somos colonia. Entonces, para entender el texto, nosotros tenemos que tener claras algunas palabras, algunos conceptos claves. ¿Ya? Eso también siempre lo debemos hacer cuando nos enfrentamos a una fuente. Después debemos leerla en su totalidad y hacernos la pregunta, ¿cuál es la idea central? ¿Ya? Tal como cuando analizan textos en lenguaje, en historia, lo mismo. ¿Cuál es la idea central? ¿Qué me quiere decir este texto? ¿De qué está hablando don José Amor de la Patria? Básicamente aquí don José Amor de la Patria está diciendo que los españoles son unos miserables y que los americanos tienen que vivir sometidos a los españoles, que no les interesa para nada la realidad americana. A grandes rasgos, eso es lo que quiere decir. Lo dice con otras palabras, por supuesto. Pero esa es la idea que él quiere transmitir. La metrópoli abandona a los pueblos de América a la más espantosa ignorancia, ¿cierto? A España no le importa América. Esa es la idea central del texto. Entonces siempre identificar la idea central y después podemos ir haciéndole algunas preguntas particulares al texto que depende de qué tipo de información nosotros queramos buscar. Se dan cuenta, cada vez que nosotros nos enfrentamos a una fuente histórica, nos sirve leerla solamente una vez. Vemos, es un texto muy corto, son 2 párrafos, pero la dificultad radica en poder comprenderlo en su totalidad. Para eso necesito leerlo más de una vez e identificar cada una de las cosas que me pueden causar conflicto. Palabras extrañas, saber quién lo escribió. Todo eso es sumamente importante para una fuente histórica. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el ejemplo. Ahí está nuestro fray Camilo Enríquez con el Catecismo Político Cristiano y después la Aurora de Chile, que fue el primer periódico de la nación. Ahora, ustedes van a hacer el mismo ejercicio que yo acabo de hacer, pero con otra fuente, ¿ya?
con este discurso de Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. ¿Ya? Van a leer este texto, le ponen pausa al video y leen el texto. Yo lo voy a dejar en un formulario igual, lo voy a pegar y lo van a poder leer ahí. Y tienen que responder las siguientes preguntas. Investigar brevemente quién fue Simón Bolívar. No necesito una biografía entera de toda su vida, no. El mismo ejercicio que hice yo, ¿ya? Muy simple. ¿Quién es? Un sacerdote criollo que se dedicaba a difundir las ideas de la independencia. Con eso es suficiente. No debe ser un gran análisis, solamente nombrar quién fue Simón Bolívar. Luego van a leer detenidamente el texto y buscar las palabras que desconozcan. ¿Ya? Este texto tampoco tiene palabras tan extrañas, pero de repente pueden haber frases o conceptos que les puedan causar dificultad. Y eso es importante que lo busquen. Luego van a identificar la idea central del texto, o sea, de qué se trata. Una, dos frases con mis propias palabras. ¿Ya? La idea central del texto no es una cita, no es sacar un pedazo textual, no, es con mis propias palabras. Yo tengo que ser capaz de explicarle a otro de qué se trata el texto. Y la última es una pregunta dirigida: ¿cuáles son las formas de dominación en las que alude Simón Bolívar? Explica. ¿Ya? Si una vez que ustedes lean el texto, identifiquen la idea central, busquen todo, no van a tener ningún problema en responder cuáles son las formas de dominación. ¿Ya? Eso se puede hacer, se debe hacer primero explicándolo con sus propias palabras y después incluso pueden citar, poner algo textual del escrito que tenemos acá al lado. ¿Ya? Yo se lo voy a dejar en un formulario para los que le den más fácil, o si no desde el cuaderno, como ustedes lo prefieran. Así que eso es todo. Chao, cuídense.